doctor Mar Hernández. Él es un médico egresado de la Universidad Matías Delgado, ¿verdad? Y él va a dar el tema sobre lo que es la farmacogenética. Quizás un comercial del doctor Hernández, ¿verdad? Es que ha escrito un libro de historias del COVID. Así es que lo pueden comprar en Amazon, ¿verdad? Ahí está, un libro muy interesante de las vivencias que él tuvo cuando padeció la enfermedad. Vamos a dejar al doctor Hernández para que nos diserte el tema de farmacogenética. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por ayudarnos y participar en esta clase, ¿verdad? Y vamos a hacer todo oído. Lo dejamos a usted en estos momentos. Tiene apagado el micrófono. Buenas tardes, un gusto, jóvenes. Soy el doctor Max Hernández. Solo tengo un pequeño problemas técnicos ahorita con la clase. Pero antes de iniciar con ella, solo les quería hacer unas pequeñas preguntas. Si alguno de ustedes me puede decir si tienen alguna noción de lo que es la farmacogenética en general. Ahorita no les voy a preguntar específicamente a nadie, solamente necesito saber si tienen alguna noción de lo que es. ¿Hay alguien que me puede decir o qué idea tienen de lo que es la farmacogenética? Jonathan, ¿podría contestarle al Buenas doctor? tardes, doctor. Buenas tardes. Yo pienso que la farmacogenética son, bueno, principalmente bases genéticas que tienen ciertos individuos y que estos los proporcionan variaciones para que estos reaccionen o no a ciertos fármacos. Sí, muy bien. ¿Alguien más tiene algo que quiera aportar? Lo que el organismo le hace al fármaco. También se podría decir. Podríamos decir Buenas también tardes. de que son las acciones y las interacciones que se producen el fármaco en cada persona, ¿verdad? Dependiendo de cada uno de sus genes. Sí, Farmacocinética sería el movimiento del fármaco en el organismo y cómo va cambiando, es decir, la absorción, distribución, el metabolismo y la eliminación de este mismo. sí, muy bien. Esos son los conceptos de farmacocinética y esos están bien acoplados también a la farmacogenética. Como lo acaba de decir su compañero, siempre es importante ese aspecto, ¿verdad? No sé si ustedes conocen un acrónimo que se utiliza para ese aspecto de la farmacocinética. ADME. Exacto. ¿Y qué significa? Absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Muy bien. Hay algunos libros que lo consideran también el acrónimo con L. L lo pueden decir como, en general, ya se puede hablar de un aspecto genético en ese sentido. En cuanto a la farmacogenética, eso está muy bien. ¿Han escuchado a ustedes alguna vez hablar de farmacogenómica? Y si es exactamente lo mismo que la farmacogenética. No, solo farmacodinamia he escuchado. Farmacodinamia. ¿Y qué es la Buenas farmacodinamia? tardes. Sí, buenas tardes. Más o menos había entendido yo que la farmacogenómica era la alteración del genoma que produce el fármaco en el organismo. Sí, muy bien. Buenas tardes. Sí, Buenas como tardes. dice la compañera, es las interacciones de las respuestas que el cuerpo y los genes le dan cuando el fármaco entra a nuestro organismo y esas son las reacciones, más o menos así entendí cuando escuché de ello. Sí, muy bien. Ya veo que están bastante preparados, tienen bastantes nociones que son importantes para la clase. Realmente la farmacogenética, como ustedes dijeron, es un aspecto muy importante a tomar en cuenta con tanto
lo que mencionaba el acrónimo y también como la interacción que tiene ya con el organismo. Como introducción podemos decir que los fármacos en general son medicamentos que tienen efectos clínicos y que son fiables y reproducibles. ¿Conocen ustedes alguna forma que se utiliza para detectar la eficacia o la sensibilidad que tienen algunos medicamentos? ¿Qué métodos utilizamos nosotros los médicos para saber qué efectos secundarios pueden haber o si puede funcionar para ciertas patologías? ¿No tienen alguna idea? Las pruebas de laboratorio. Mm, se podría decir que sí, ¿verdad? Como por ejemplo, los medicamentos en donde nosotros tenemos que hacer pruebas séricas para ver si están siendo efectivos, si tienen dosis terapéutica. Sí, muy bien, se puede hablar de eso. Pero realmente yo hablo de los ensayos clínicos, es decir, lo que los científicos, los médicos que se dedican a la investigación realizan para detectar primero su eficacia, si es efectivo, y después detectar los efectos secundarios. Con esto que estamos viviendo, ¿verdad? La pandemia, ya pueden ustedes haber escuchado de los ensayos clínicos de la fase 1, la fase 2, la fase 3. ¿Tienen ustedes alguna idea sobre eso? ¿Qué no sería de las pruebas de doble ciego o algo así? Exacto. ¿Y en qué consisten? En hacer como un estudio en dos tipos en dos grupos diferentes y aplicar el mismo medicamento. Bueno, un medicamento en un grupo y como que darle como agua o algo así por el estilo, o algo relacionado con el medicamento a otro grupo. Sí, muy bien. Prácticamente que lo Tiene que que ver es, con el efecto placebo y el fármaco. exacto. Ya ahorita introducimos el paseo, ¿verdad? Les estoy explicando estas cosas porque son muy, muy importantes en la farmacogenética, porque esos ensayos clínicos son de los pioneros que están utilizando para poder sacar conclusiones sobre los fármacos y se han venido haciendo desde épocas muy antiguas. Así como pueden ver, la mayoría de medicamentos son eficaces del 25 a 30% de los pacientes. Y se sabe, por lo menos en Estados Unidos, que de los efectos adversos que ya son bastante graves, se han presentado hasta 100.000 muertes por dicha causa. Lo que estábamos hablando ahorita, la variabilidad de la respuesta a un fármaco entre los pacientes es multifactorial. Con multifactorial no solo se refieren a nivel genético, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta el ambiente, el cuidado de la persona y un montón de cosas más. Pero se sabe que el 20 al 95% de las diferencias individuales genéticas influyen un montón para lo que mencionamos del acrónimo, la absorción, la distribución, el metabolismo y la expresión del fármaco. En cuanto a la historia, realmente la farmacogenética es relativamente reciente, pero hay algunos mitos o algunas historias que se conocen, como por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes hablar del filósofo Pitágoras, que es también el creador y el matemático del teorema de Pitágoras. Se dice como mito que él le tenía un gran temor a las habas. No sé si saben qué son las habas. Creo que son como un tipo de semillas o un tipo de tal vez frutos secos. Sí, exacto, son similares a las paternas, lo que nosotros conocemos las paternas. Las habas son un tipo de guisantes que tienen ciertas propiedades que se utilizaban en la época antigua, antes de Cristo, y esas tenían propiedades como sedantes y podían ser utilizadas incluso para matar gente. Pero en la época griega de Pitágoras se decía que él tenía un montón de temor porque él una vez las había comido y había tenido un cierto tipo de reacción. Una de las cosas que él dijo es que la variabilidad que tenían las personas que comían las habas
Es decir, que desde ese entonces se empezó a hablar de la variabilidad que tenían algunas personas al tomar o al comer cierto tipo de cosas. Entonces se puede decir que a partir de ese momento ya se podía tener una cierta noción de la variabilidad que podían tener las cosas o los medicamentos con algunas personas desde esa época. Se sabe que en 1909 Garrod estudió las variaciones en el metabolismo que eran características heredadas. Con características heredadas ya saben ustedes bien que se habla de los genes. Y eso fue después apoyado por Motulsky, un científico ruso. Después, en 1959, Frederick Vogel usó por primera vez el término de farmacogenética, que es lo que estamos hablando, que ya ustedes me dijeron prácticamente qué era. A esta fecha se sabe y se conoce como idiosincrasia de medicamentos, los anestésicos, opiáceos, quimioterapéuticos, anticancerígenos. Después, Vogel y Motulsky, que son personas realmente que estudiaron bastante bien el ADN, en 1991 contribuyeron ellos a identificar los fenotipos raros y comunes en esta disciplina de la farmacogenética. Y ya en 1998, ya el término ya entró dentro de la comunidad científica y ya se logró determinar como farmacogenómica, lo que mencionaron ustedes, que es prácticamente la capacidad que tiene el organismo de interaccionar con un fármaco a través de los genes. Como mencioné, es prácticamente la ciencia que se enfoca en determinar en varios estudios los efectos indeseables en una población, es decir, la respuesta que tenemos nosotros al fármaco. Y la farmacogenética es la ciencia que permite identificar las bases genéticas de las diferencias interindividuales. A eso se refieren que esta ciencia lo que permite es identificar cada una de las variaciones genéticas que cada persona tiene y la respuesta que tiene debido a esas variaciones genéticas. No sé si me entienden. Sí, se entiende. Realmente que la variabilidad a la respuesta depende de un montón de factores que los vamos a ver ahorita. Como objetivo de la farmacogenética, esto realmente no es tan importante que lo sepan así de memoria, porque no sé si ustedes quieren sacar estudios de genética más adelante, pero son objetivos generales que establecieron estas personas que sí se dedicaban completamente a la farmacogenética. Ahí los pueden leer, pero ya depende de los gustos de cada quien, ¿verdad? Vaya, ahora no sé si han escuchado hablar de este término, del polimorfismo. ¿Qué es un polimorfismo? Tal vez como una, ¿cómo le quiero decir? Una transformación o cambiar de algún, bueno, transformación diría. Que tiene varias formas. Sí, exacto. Eso era lo que quería que dijeran. Con polimorfismo es exactamente eso. Cuando se habla de polimorfismo genético es que tiene variabilidad, tiene cambios, así como lo mencionaron. Los polimorfismos genéticos dependen un montón de cada persona, pero así como dice esta definición, se conoce como un polimorfismo que ya es marcado dentro de la población, o SNP. Eso sí, si quieren cópienlo porque es bastante importante y lo pueden encontrar en otros estudios, que SNP en inglés es Single Nucleotide Polymorphism. A eso se refiere que cuando hay una modificación genética que ocurre en más de un 1% de la población, ya se considera como un SNP. Es decir, que ya se considera que tiene una variabilidad importante y significativa dentro de la población. Existen alrededor de 3 millones de polimorfismos que afectan la secuencia de aminoácidos, como dice acá. Pero hay que tomar en cuenta estos polimorfismos de estos SNPs, porque estos SNPs van a ser importantes ya que se encuentran en una cantidad considerable de la población. Los factores genéticos influyen en las concentraciones de enzimas o en las funciones de las mismas. Como habíamos mencionado, siempre les he dado hincapié en la farmacocinética porque podemos dividir en los diferentes grupos de este acrónimo las diferentes formas en que interaccionan los genes para modificar esta farmacocinética.
Como podemos ver en este dibujito, el grupo de pacientes, ahí se puede ver que hay una gran cantidad de personas, pero los colores identifican un comportamiento diferente de las personas con el mismo fármaco. Se puede ver que el fármaco X sí es beneficioso y también tiene toxicidad, como son las personas del grupo verde. En el grupo rojo se ve que X fármaco no es beneficioso y si es tóxico. En las otras personas sí funciona y no es tóxico, y en las personas del grupo amarillo no funciona y no es tóxico. En cuanto a la clasificación fenotípica de los pacientes, esto es bastante importante, ya que se puede tomar en cuenta incluso para el consumo de ciertas cosas que son comunes. El metabolizador ultra rápido son aquellas personas que metabolizan el fármaco con una rapidez considerable. El metabolizador extensivo es aquel que metaboliza los fármacos de forma normal, digamos. El metabolizador intermedio es aquel que tiene mixtos los alelos y que realmente sí se puede considerar normal, pero metabolizan los fármacos de forma, digamos, intermedia entre normal y lento. Y los metabolizadores lentos son aquellos que no metabolizan los fármacos eficazmente. Realmente, no sé si han escuchado ustedes de que hay gente que menciona que el alcohol le pega más rápido a alguien que a los demás. Se puede decir que eso es cierto, porque una persona que acetila rápido, que es el mecanismo de metabolización que tiene el alcohol, ¿verdad? Metaboliza más rápido el alcohol y al metabolizarlo es más fácil excretarlo. Y eso significa que el efecto de embriaguez va a ser menor en esa persona. En cambio, un metabolizador lento que no tiene la capacidad enzimática para metabolizar el alcohol, tiene más el principio activo dentro de su torrente sanguíneo y va a presentar más rápido la embriaguez y también por un tiempo más prolongado. Estos son los dos estándares de las dosis estándar de nómicas, como los había mencionado, solo que ahora ya en un dibujo, ¿verdad? Aquí está la clasificación ya un poco más explicada, que digamos, un metabolizador ultra rápido puede ser el que tiene dos alelos de función aumentada, un alelo de función aumentada y uno normal, y los dos alelos que son funcionales. En cambio, el metabolizador lento, que estos son los más importantes, es que tiene dos alelos no funcionales y que al final va a tener una reacción mucho más lenta para metabolizar el fármaco o cualquier cosa que consuma. En cuanto a la fase del metabolismo, creo que esto ya ustedes lo han escuchado, que está la fase 1, que la mayoría de veces es hidroxilación, y la fase 2, que es la glucuronidación, acetilación y metilación. No sé si ustedes bueno, ya lo vieron también en fisiología, sobre la excreción y el metabolismo de la bilis, ¿verdad? Es prácticamente que son las mismas enzimas que conjugan la bilis, las que interactúan y ayudan también a metabolizar los fármacos. No sé si conocen ustedes algún fármaco que es de predominio de excreción biliar. Díganme un ejemplo. Salmeterol. Sí, parcialmente. Uno que es un antibiótico, que es bastante común. Una cefalosporina. La ceftriaxona podría ser. Exacto, esa es. Que tiene porcentaje de excreción biliar. En cuanto a la farmacocinética, ustedes ya me dijeron que la conocen bastante bien, pero para repasar de nuevo, se ocupa especialmente de aquellos procesos a los cuales un fármaco será sometido en su paso por el organismo. Como pueden ver ahí en el dibujo, está la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación.
Ahorita vamos ya dentro de la clasificación de la farmacocinética en la absorción, ¿verdad? Que principalmente ocurre a nivel del tracto gastrointestinal y que es influida por diferentes factores. Ahora vamos a hablar de esta proteína, la glicoproteína P. No sé si ustedes han escuchado del MDR, que es un gen que está bastante conocido, que sirve para codificar y para translocar esta proteína, que es la glicoproteína P. Esta se localiza en el hígado, en el intestino, la barrera hematoencefálica, los riñones. Y lo principal es esto. El gen MDR1 y la citocromo P3A4 tienen una función sinérgica. Esta sirve para la absorción intestinal de los productos xenobióticos. No sé si ustedes tienen alguna noción de lo que es xenobiótico. Puede ser un medicamento externo al cuerpo, algo que... Exacto. Xenobióticos se refieren a eso, a algo que no se sintetiza en el cuerpo y que nosotros ingerimos y se encuentra dentro del torrente sanguíneo o dentro de nuestro organismo. Con esto se refieren a que una vez los enterocitos ya captan cualquier tipo de fármaco, tienen la capacidad de metabolizar a través de esa enzima, la CYP3A4. Estas moléculas escapan la conversión metabólica y son eliminadas a través de las células por el MDR1. El MDR1 es una proteína, no sé si ustedes se recuerdan de fisiología cuando hablan de la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio es prácticamente que para eso sirve, para sacar el sodio y meter potasio. Entonces la MDR1 tiene esa misma función de bomba y sirve para sacar cualquier tipo de metabolito que ha sido ya metabolizado, valga la redundancia, por el CYP3A4. Y después de ser metabolizados, pueden después volverlos a captar. Realmente les hago esta explicación porque cuando hay una modificación en esa proteína y en ese gen MDR1, es en donde podemos tener alguna alteración ya en la absorción de ciertos medicamentos, como por ejemplo es un polimorfismo T3, que lo pueden leer ahí, tampoco es necesario que se lo sepan de memoria, pero lo que sí es importante es hablar de estas combinaciones que se ven acá. CC refieren a la capacidad que tiene el metabolito de captar, digamos, el fármaco. Este ejemplo es el nelfinavir. Cuando hay una actividad disminuida y se habla del CT y el TT, que son TT son alelos que son, digamos, no funcionales, y CT es un alelo funcional con un no funcional. Cuando estamos hablando del nelfinavir, cuando una persona tiene el CT y el TT, tiene una actividad disminuida del gen MDR1. Eso significa que la proteína, la glicoproteína P, no tiene la capacidad de sacar y de meter los fármacos como las personas normales. Eso significa que el nelfinavir va a estar en el torrente sanguíneo mucho más tiempo y tiene mayor posibilidad de dar efectos adversos. Así como se ve en este cuadro, en las personas con estos genotipos existe un aumento de hasta 10 veces de la concentración del fármaco. Eso significa que va a haber mayor probabilidad de tener estos efectos adversos que pueden ver en el cuadro, que es diarrea, flatulencia, gases, urticaria, dificultad para respirar y dolor estomacal. Ahora vamos a hablar de la distribución, los polimorfismos que se pueden encontrar en esta fase de la farmacocinética. Depende un montón de la solubilidad del fármaco y depende también de otros factores como la albúmina, que ustedes ya saben que puede servir para transportar ciertas moléculas en el torrente sanguíneo. La presencia de los citocromos P450 que se encuentra en diversos tejidos, como pueden ver ahí, el intestino, el hígado, riñón, placenta y prácticamente en todo el organismo. La principal que les voy a mencionar ahorita es la de la CYP2D6.
La localización no es necesaria tampoco que se la aprendan de memoria, a menos que quieran sacar genética, pero se encuentra en el brazo largo del cromosoma 22. La CYP2D6 es un fármaco muy importante para la metabolización de ciertos medicamentos. En este caso les voy a explicar en la fenitoína. No sé si ustedes saben cuál es el mecanismo de acción de la fenitoína. Aún no, doctor, porque van iniciando la farmacología 1 y esa es parte de la farmacología 2, pero quizás un poco para ayudar ahí, ¿verdad? La fenitoína es un anticonvulsivante que actúa a nivel despolarizando la membrana celular nerviosa, ¿verdad? Y en esa, inhibiendo la despolarización para evitar las convulsiones en los pacientes. Recordando nosotros que la despolarización básicamente es la entrada de los iones sodio al interior de la célula, y si bloqueamos la actividad nerviosa, bloqueando la entrada del ion sodio, va a haber menos despolarización, una inhibición o un bloqueo del sodio al interior de la neurona, y va a bloquear también lo que es el mecanismo de las convulsiones. Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, está bien. Bueno, como ahorita les acaba de dar la cátedra, doctora, la fenitoína sí es exactamente lo que ella dijo, y también tomar en cuenta que ya con unas concentraciones mucho más altas, al ser un fármaco que actúa a nivel de la despolarización de la membrana y que inhibe la despolarización de la entrada de sodio, también es importante tomarlo en cuenta a nivel del músculo cardíaco, porque uno de sus efectos adversos principales, y que también es un marcador de toxicidad, es que afecta la despolarización de la membrana a nivel cardíaco. Entonces, si aumenta la concentración de este fármaco en el torrente sanguíneo, podemos tener algunas personas con arritmias cardíacas. Incluso antes, y ahora ya no se utiliza, pero antes la fenitoína se utilizaba como un antiarrítmico. Ahora ya no, porque ya se sabe que no se puede tener un control muy bueno sobre la concentración del fármaco en ese tipo de acción. Ya hablando de la enzima, la CYP2D6, estos son los polimorfismos principales, el asterisco 1, el asterisco 2 y el asterisco 4. Para los que les gusta pediatría sería el asterisco 3, porque esa es la que está más marcada, y a nivel de la edad es la CYP2D6, asterisco 3, la que se encuentra aumentada en el organismo en esas etapas de la vida, ¿verdad? Y que puede también influir en la concentración del fármaco. En un estudio español se estimó que en aproximadamente 12% de la población latinoamericana, el CYP2D6 asterisco 2 se encuentra presente. Y también en la población latinoamericana de niños, el CYP2D6 asterisco 3 se encontraba en el 3.4%. Como pueden ver, si lo ponemos a nivel macro y sacamos en números, sí se puede considerar que es una población considerable. Y como les mencioné antes, el SNP, el concepto del SNP, también se ve acá, y ellos lo toman en cuenta porque es arriba del 1% de la población. Como ya mencionó la doctora, ¿verdad? La fenitoína se utiliza para el tratamiento de estatus epiléptico, para convulsiones, y es metabolizada principalmente por la CYP2C19 y se inactiva por la CYP2D6. Es decir, de aquí la importancia. El metabolito activo de la fenitoína es el que se inactiva con esta enzima. Entonces, si tenemos una alteración en el alelo, es decir, que hay una persona que es metabolizadora lenta de este fármaco, la concentración va a aumentar. Es directamente proporcional, es decir, entre menos enzimas, inversamente proporcional, perdón. Entre menos enzimas tenemos para metabolizar el fármaco, mayor es la concentración del fármaco en la sangre. Entonces, hay mayor predisposición para tener efectos adversos. Como se puede ver aquí, estos son los efectos adversos principales que podemos encontrar: ataxia, habla lenta, visión borrosa, temblor, coma, y como les mencioné también, las alteraciones a nivel cardíaco. Aquí están solo como dato curioso, ¿verdad? No es necesario que se lo aprendan de memoria ahorita, pero se dice que para los metabolizadores
lentos, la concentración tiene que ser de 3 miligramos por kilo por día. Claro que aquí en El Salvador no es posible el detectar un metabolizador lento porque no tenemos los estudios genéticos para decir, hey, esta persona tiene una cantidad baja de enzimas. Pero pues es importante saberlo por teoría y por academia. Como pueden ver aquí, el profármaco, que es la fosfenitoína, pasa a nivel del enterocito. El enterocito, por la metabolización, lo hace activo. Al pasar activo, después pasa por, en este caso, la barrera hematoencefálica, lo introduce en el sistema nervioso central, y después de eso, pasa otra vez por la MDR1, lo introduce a nivel de la célula de la barrera hematoencefálica, y la CYP2D6 lo inactiva y lo manda al torrente sanguíneo para que posteriormente sea excretado a nivel renal. Ahora, hablando de la otra etapa de la farmacocinética, que es el metabolismo, este es debido a la biotransformación, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, está la fase 1, que es la hidroxilación, y la fase 2, que ya son la glucuronidación, acetilación, metilación, incluso puede haber sulfuración y todo lo demás. La mayoría de los órganos del cuerpo tienen la facultad de biotransformar los medicamentos, pero siempre el órgano mucho más importante que los demás en cuanto a la metabolización de los fármacos siempre es el hígado. El metabolismo disminuido de un fármaco puede generar su acumulación y por consiguiente efectos o respuestas derivadas de la acción prolongada. Es prácticamente que el mismo principio que les digo. Al tener una alteración de cualquier tipo dentro de la fase de la farmacocinética, va a tener una repercusión y un aumento de la concentración. Ahora el polimorfismo en las enzimas de fase 1, es decir, de hidroxilación, los más comunes se encuentran aquí siempre en las isoenzimas hepáticas humanas. Está la P450, que ya la han de haber escuchado, que estos son los polimorfismos principales, de 2D6, como les mencioné, las 12D19, 1A2 y 2B6, que son responsables de cerca del 75% del metabolismo de todos los fármacos en la fase 1. Como pueden ver, ahí la importancia del hígado. La mayoría de veces son herencias autosómicas recesivas. Este concepto no sé si ya lo tienen ustedes claro, de cuando es un autosómico dominante o un autosómico recesivo. ¿Alguien me puede explicar de cierta forma a qué se refiere? Buenas tardes, doctor. Creo que cuando se refiere a autosómico es cuando habla de los cromosomas somáticos, no de los sexuales. Y cuando menciona lo de cuando son recesivos o dominantes, depende de la combinación de los alelos, porque los alelos se pueden clasificar como recesivos o dominantes, donde una combinación puede dar un heterocigoto y una combinación de un mismo alelo puede dar un homocigoto. Exacto. Entonces, como pueden ver, es prácticamente que el mismo principio de Mendel. Eso sí ya lo han escuchado todos, supongo yo. El principio de Mendel es que un portador o una persona autosómica recesiva, para que tenga la manifestación, digamos en este caso, de metabolizador lento, tiene que tener los dos alelos recesivos. Si tenemos un papá que es un portador que tiene dos alelos que son normales, digamos, o dominantes, y que tienen la capacidad de metabolizar las cosas bien, pero la mamá es una portadora recesiva, hay un 50% de probabilidad que los hijos salgan con una combinación del autosómico dominante del dominante con el recesivo. Así que tienen, digamos, ellos pueden ser catalogados como un metabolizador normal. Después, las personas que tienen, digamos, una predisposición con los papás, que los dos son recesivos, siempre van a salir recesivos. Si los dos papás son autosómicos recesivos, no sé si me entienden. En cuanto a los polimorfismos en fase 1 con relevancia clínica, son los que ya les mencioné, el CYP2D6,
que son las reacciones de oxidación, CYP2, C19, que son las reacciones de hidroxilación aromática, y la CYP2, C9, que es según la afinidad del sustrato. En cuanto a la CYP2D6, es prácticamente similar a la fenitoína. No sé si me comprenden esta parte, porque sí es cierto que interacciona primero, hablamos primero de la fase de distribución, ¿verdad? Y ahora estamos hablando del metabolismo. Recuérdense que para algunos fármacos es diferente la acción de la enzima. A algunos los puede inactivar y a otros los puede desactivar. Entonces, depende realmente de qué fármaco es también para determinar en qué fase es que actúa la enzima. No sé si me entienden. En este caso, por ejemplo, las reacciones de oxidación de varios fármacos dependen de la CYP2D6. La oxidación ahorita se refiere a la activación del fármaco. No es como en el caso de la fenitoína, que la CYP2D6 sirve para inactivarlo. Aquí se habla de la codeína, el dextrometorfano, el tramadol, el tamoxifeno. Y las alteraciones, como te expliqué, son autosómicas recesivas. El tamoxifeno, no sé si saben para qué sirve. ¿Alguien me puede responder o tiene una idea para qué sirve? ¿Nadie? Yo he El escuchado que tratamiento se de lo cáncer recetaban de a las mama. mujeres con cáncer de mama. Sí, otra vez. Disculpe que no lo escuché. Se trata para contrarrestar cuando una persona tiene cáncer. Sí. ¿Cuál tipo de cáncer? Cáncer de mama. Cáncer de La mama. del estrógeno. Sí, así como pueden ver ahí, es un antiestrogénico. Disminuye las concentraciones de estrógeno, es decir, la captación del tejido mamario del estrógeno, y eso ayuda a combatir el cáncer, es decir, a disminuir la producción de células cancerosas dentro de la mama. Sí, pero la UDP-glucuroniltransferasa, no sé si se recuerdan del metabolismo de la bilis. Creo que la que cataliza la transformación de bilirrubina no conjugada o indirecta. Sí, exacto. Sirve para transformar la bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada. Estuvo muy bien lo que dijeron, la topoisomerasa. Sí, este fármaco irinotecan es un fármaco antineoplásico también. Inhibe el ADN y topoisomerasa, que es una enzima que sirve tanto para la translocación como la transcripción de ciertas proteínas. Y como dije, es un antineoplásico. Esta se utiliza para el tratamiento de tumores sólidos en pulmón, ovario, y ahí tienen los ejemplos. Principalmente es pulmón. El irinotecan en el hígado se transforma en metabolito activo de un 12 a 15% al metabolito SN38. Aquí es donde actúa la enzima UDP-glucuroniltransferasa, que sirve para inactivar ese SN38. No sé si entienden ese principio. ¿Podría repetirlo, por favor? Que el irinotecan, al entrar al hígado, la primera reacción de fase 1 es una oxidación que sirve para transformarlo en un metabolito activo, que es SN38. Después pasa dentro del hepatocito, y el hepatocito, después de que estuvo en el torrente sanguíneo y lo vuelve a captar, pasa a través de la reacción de la enzima de la UDP-glucuroniltransferasa, o UGT. Esta sirve para conjugarla y para transformarlo en un metabolito inactivo.
Como pueden ver abajo, ahí dice, es la principal enzima encargada de la inactivación. Aquí se habla de eliminación porque es dentro de la fase de la farmacocinética, sirve ya para excretar el medicamento. Es decir, que después de pasar la reacción con la UGT, ya pasa directamente para ser excretado por la bilis. El polimorfismo principal que nosotros conocemos en este gen es el UGT1A, que se localiza en el brazo largo del cromosoma 2 a nivel de la posición 37. Este polimorfismo lo que ocasiona es que se inactive más lentamente el metabolito SN38. Es lo que les estaba explicando hace un rato. Después de que hay una carboxilesterasa que hace la metabolización del principio normal del medicamento, lo hace SN38. Después, al pasar al aparato digestivo y pasar por el hepatocito, pasa por la UGT y la UGT lo transforma en un metabolito inactivo. Lo que sucede en estos casos es que al tener una persona que es una metabolizadora lenta, es decir, que no tiene la cantidad de enzimas necesarias para metabolizar el fármaco, hay una mayor predisposición para aumentar el fármaco dentro del torrente sanguíneo, porque no lo puede eliminar. Entonces, la excreción de ese fármaco no inhibida al 100%, sino que se ve disminuida, porque se necesita la inactivación para poder ser excretado. No sé si me entienden este principio. Una pregunta, en cuanto cuando hablamos de expresión de lo que son, por ejemplo, los genes que estamos hablando, de UGT entre los demás, estamos hablando que es la sintetización de ellos y que estos son los que hacen los efectos, por ejemplo, ya sea de enzima o así. Exacto. Cuando estamos hablando de un gen del UGT1A, es que nosotros tenemos esa parte del gen que posteriormente va a pasar por todas las etapas que ya se conocen, que es la translocación, la transcripción, para transformarlo en una proteína. La proteína es una enzima. Entonces, cuando este gen tiene una alteración dentro de su código genético, no sé si entienden el hecho de que, digamos, estos polimorfismos lo que hacen es que hacen que la enzima sea menos capaz de metabolizar el fármaco. Es decir, que puede tener la enzima presente, pero el fármaco no lo va a metabolizar con la misma capacidad que una persona que no tiene el polimorfismo. No sé si me entienden. Sí, que quiere decir de que, por ejemplo, si el cuerpo no le da expresa capacidad. Cabal, exacto. Es decir, que la enzima es como, digamos, ustedes tienen una fábrica de carros y tienen, digamos, 3 técnicos. Viene uno de estos técnicos, se tiene que ir, o cualquiera de las personas del taller se tiene que ir y es reemplazada por otra persona. Al reemplazarla por otra persona que no tiene la misma capacidad que los otros dos, se va a disminuir la capacidad del taller de arreglar el carro. No sé si me entienden. Entonces, digamos que un gen codifica normalmente para los 3 técnicos que son bien capaces. Si se modifica ese gen y, digamos, se cambia por otro, con polimorfismo genético se refieren a una modificación del código, entonces se modifica el código y viene ese gen y expresa para otro técnico, otra persona que arregla los carros, que no es con la misma capacidad que los demás, entonces no van a resolver el problema del carro con la misma capacidad que los otros 3 técnicos. No sé si me entienden. Sí, se entiende la idea. Ahora, los efectos adversos que pueden tener las personas por esta poca capacidad de la enzima de
eliminar o el fármaco, de conjugarlo en este caso para la eliminación, son las hematológicas y las gastrointestinales, siendo la más común para la mayoría de fármacos antineoplásicos, ¿verdad? Leucopenia y neutropenia y anemia, es decir, alteraciones hematológicas. Ahora vamos a hablar de otra enzima, que ya no es del mismo tipo que la anterior, es la NAT. Esta es una N-acetiltransferasa, que es bastante común en la población, sobre todo latinoamericana. Esta NAT se le va a poner el ejemplo de la isoniazida. ¿Alguien sabe qué es la isoniazida? No han visto todavía los antifímicos. No, todavía no. Bueno, para no extenderme más, la isoniazida es uno de los medicamentos que se utilizan como antituberculosos. Se encuentra dentro del esquema nacional que se utiliza siempre para tratar la tuberculosis, ¿verdad? Y es bastante común. Lo que sucede con este enzima es que sirve para la acetilación del metabolito activo del fármaco. Es prácticamente que el mismo principio anterior, que si tiene un polimorfismo dentro de la enzima, va a tener una menor capacidad y entonces va a tener mayor concentración del fármaco, porque no va a poder inactivar el fármaco con la misma capacidad. Y los principales efectos adversos de la isoniazida, que se aumentan también con la concentración del fármaco plasmática, son parestesias, efectos adversos neurológicos y la hepatotoxicidad. Aquí la principal de la isoniazida es la hepatotoxicidad, porque predispone para falla hepática. Por eso, ahí podrían tener una explicación del por qué a personas que se les está dando la concentración terapéutica del fármaco pueden tener falla hepática, así, aunque no se esté excediendo con la dosis. Se puede explicar por esto, por la farmacogenética de la persona. Esta es una lista, como ahí, de todas las polimorfismos que se encuentran del NAT, pero tampoco es necesario que se la aprendan, no se asusten, solamente para que lo conozcan, que son los diferentes polimorfismos que se encuentran y que predisponen para una metabolización lenta, rápida o normal. Como mencioné, los efectos adversos son sobre todo la hepatitis y es la falla hepática la principal. Y siempre las neuropatías periféricas son más comunes con concentraciones de 16 a 24 miligramos por kilo. Ahora volvemos otra vez a la glicoproteína P. Como les mencioné, la TT es ultra lento y la CC es la ultra rápida y la CT es la combinación del ultra lento con el ultra rápido. La farmacodinamia es el estudio, como ya lo mencionaron ustedes, el estudio de la acción de los medicamentos en el organismo. La mayoría de estos fármacos dependen bastante de la vía de administración para la farmacodinamia. Y ya hablando del aspecto de la farmacodinamia, uno de los más importantes y de los más comunes que se tienen que tomar en cuenta es el B-Cork. El B-Cork es un alelo, es un gen, perdón, que sirve para la producción de la vitamina K. Es decir, que si hay una alteración dentro del gen, aumenta la susceptibilidad a tener efectos adversos con la warfarina. La warfarina es un medicamento que actúa dentro de los factores de coagulación que son dependientes de vitamina K. Por eso es que se menciona el gen. Como se puede ver acá, la vitamina K oxidada, después de ser metabolizada por el B-Cork,
pasa a vitamina K reducida. Y la vitamina K reducida inactiva los factores de coagulación dependientes de vitamina K. No sé si entienden esto. Es decir, que al oxidar la vitamina K, esta se vuelve activa y es cuando funciona para los factores dependientes de vitamina K. Y viene la enzima que la reduce, es decir, que le quita, y eso hace que los factores de coagulación dependientes de vitamina K no tengan la concentración de vitamina K necesaria para que esto funcione. Entonces, inactiva los factores. No sé si entienden este principio. Sí, se entiende. Sí, te entiende. El polimorfismo que hay en este caso es que si hay una alteración del gen, es decir, que si hay un metabolizador ultralento, va a tener menor capacidad de reducir la vitamina K. Es decir, que va a aumentar su concentración y da la predisposición para los efectos adversos, siendo el principal siempre, ¿verdad?, la hemorragia. Y esto es lo que me mencionaban al inicio de la clase, ¿verdad? Que podemos nosotros saber cómo está funcionando un fármaco a través de algunas pruebas de laboratorio, que es el INR, que se utiliza principalmente y siendo mucho más importante para las concentraciones de warfarina, siendo el rango normal al que se quiere llegar cuando está utilizando el antitumarínico de 2 a 3. Bueno, para finalizar la clase, solo les quería decir esto de William Osler, que si no fuera por la gran variabilidad entre los pacientes, la medicina no podría ser considerada como una ciencia y no un arte. No sé si tienen preguntas. Jóvenes, ¿hay alguna pregunta para el doctor? Yo solamente quería, para la manera evaluativa, solamente sería de las enzimas de mayor importancia, por ejemplo, la citocromo P, las 6P2D6, 2C19, creo yo, si no me equivoco. Creo que esas serían como las más relevantes, ¿verdad? Para la hora evaluativa, o sea, que no más nos interesa como saber, no sé si estaría en lo correcto. Sí, realmente, aquí les puse a grosso modo las principales o realmente las que han sido más estudiadas. No es necesario que se aprendan el metabolismo, la farmacogenética de otro fármaco, ¿verdad? Yo consideraría que con estas, ya por lo menos que comprendan el principio del por qué la farmacogenética es importante, ya con eso, por lo menos a mí me bastaría. No es necesario que busquen o que estudien otras cosas. Una de las cosas importantes, jóvenes, que deben de tomar en cuenta la presentación que el doctor muy bien ha dado, ¿verdad? Es que la mayoría de fármacos que él les ha ejemplificado en la clase son fármacos que se utilizan todos los días en nuestras prácticas clínicas, ¿verdad? Tanto a nivel institucional como a nivel privado. Por ejemplo, la warfarina, vean ustedes la variabilidad que hay de los polimorfismos, pueden dar, ¿verdad?, una reacción exageradamente prolongada, prolongar el TP, que es la idea fundamental para provocar una anticoagulación, ¿verdad? O puede un metabolizador que sea muy lento también, ¿verdad? Puede dar esa prolongación. O nosotros vemos a veces que a un paciente le damos media tableta de warfarina y hasta sangra, ¿verdad? Y otro paciente le estamos dando 2 tabletas de warfarina y vemos que no le prolonga el TP, que es lo que nosotros andamos buscando, midiendo a través del INR la prolongación que les decía el doctor que debe de estar entre 2 a 3. Otro medicamento que les mencionaba es la fenitoína, ¿verdad? Que es un anticonvulsivante que se utiliza todos los días en las unidades de emergencia, el clopidogrel,
Él les mencionó el omeprazol, son cosas que todos los días se utilizan. Entonces, con relación a las enzimas, ¿verdad? El citocromo P450, tenemos que aprendernos las más comunes, como decía el compañero, ¿verdad? Vamos a dar una pequeña, un pequeño refuercito con relación a esta clase para que ustedes vayan estudiando realmente lo que nos interesa, ¿verdad? Porque si ustedes ven esas tablas que el doctor les mostró, pues hay un polimorfismo exagerado, ¿verdad? La genética es amplia y es la medicina del futuro, porque, por ejemplo, si yo tengo polimorfismo hacia por ejemplo, las estatinas, ¿verdad? Las estatinas sirven para tratar el colesterol. Nosotros vemos muchas veces que hay algunos pacientes que con una dosis menor de, por ejemplo, 10 miligramos de rosuvastatina, el paciente presenta una miopatía, es decir, dolor en las masas musculares. Y otro paciente lo tenemos con 40 miligramos de rosuvastatina y el paciente no presenta ninguna reacción. Entonces, algo tiene que ver su genética, específicamente, ¿verdad? Su farmacogenómica, los genes de él reaccionando ante una dosis pequeña y dando efectos colaterales. Por eso es que el doctor les mencionó, ¿verdad? La farmacocinética, tanto la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación, como una base fundamental para entender la farmacogenética, ¿verdad? Entonces, creo que es una clase muy bonita, muy interesante, bastante comprensiva. Si ustedes leen su libro van a ver que está bastante densa, ¿verdad? Y difícil de entender hasta cierto punto. Entonces, siento yo, ¿verdad?, que la clase ha tenido un abordaje muy, muy práctico. Así es que le agradecemos mucho al doctor Max Hernández por su participación, ¿verdad?, para darle o emitirle esos conocimientos a ustedes y agradecerles también su participación muy acertada, ¿verdad?, a pesar de que hemos recibido apenas 7, 8 clases de lo que es la farmacología, pues veo que han estudiado, eso me alegra. Yo como coordinadora de la asignatura, ¿verdad?, veo que ya están leyendo los términos, los conceptos y eso es interesante, porque el doctor les ha preguntado cosas de fisiología, cosas de genética básica, ¿verdad? Y ustedes han podido responderle algunas cosas muy básicas y elementales. Así es que no sé si tienen más preguntas, sino agradecer infinitamente al doctor Max Hernández por su participación y la clase de este día, ¿verdad? Bueno, le damos la palabra al doctor para que pueda despedirse y muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y pues cualquier cosa, ahí estoy a sus órdenes. Jonathan creo que es el que tiene mi número. Ahí le voy a pasar la clase para que ustedes la tengan también. Muchas gracias. Bueno, feliz noche a todos, jóvenes, y nos vemos en el examen que es el próximo jueves, ¿verdad? Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctor Salinas.